El misterio del tren azul. Agatha Christie. Capítulos 12 al 17. Capítulo 12. En la Villa Margarita. ¿De manera que estabas metida de lleno en el asunto?, dijo con envidia Lady Margarita, abriendo desmesuradamente sus azules ojos. ¡Oh, qué emocionante! Un verdadero asesinato, dijo Carlitos. Desde luego Carlitos no tenía la menor idea de lo que se trataba, explicó Lady Templin. Por eso le indignó que la policía se entretuviera tanto. Creo que se podría sacar algún beneficio de este suceso. Y su ingenua mirada adquirió de pronto una expresión calculadora. Después de comer, Catalina, que se sentía violenta, se puso a observar a sus compañeros. La práctica Lady Templin parecía preocupada. Carlitos mostrábase orondo y satisfecho con sus majaderías, y una traviesa sonrisa iluminaba el rostro de Lennox. ¡Qué suerte!, murmuró Carlitos. ¿Con lo que a mí me hubiese gustado acompañarla y ver todo lo que vio usted? El tono de su voz tenía una ansiedad infantil. Catalina no dijo nada. La policía no le había exigido que guardase silencio, y comprendió que no debía ocultar los hechos a sus parientes, pero sin saber por qué prefería no decir nada. Sí, dijo Lady Templin, saliendo de pronto de su abstracción. Creo que se podría hacer algo sensacional. Un emocionante relato de un testigo del crimen. Algo así, ¿sabes? Mientras hablaba con aquella mujer, estaba yo muy lejos de imaginarme. ¡Tonterías!, exclamó Lennox. «¿Tú no tienes idea?», dijo con voz suave Lady Templin, «de lo que pagan los periódicos por un artículo cuando está escrito, claro está, por una dama de aristocracia. Ya comprendo que no lo puedes hacer, Catalina, pero explícame detalladamente todo lo sucedido y ya me las compondré yo. El señor Haviland es gran amigo mío, pues tenemos un pequeño negocio juntos. Es un hombre encantador. Desde luego, no se trata de ningún periodista. ¿Qué te parece la idea, Catalina?» «Yo preferiría no hacer nada de eso», contestó ella suavemente. Lady Templin quedó desconcertada ante esta negativa. Suspiró y trató de conocer nuevos detalles. «¿Dices que era una mujer muy vistosa? Me gustaría saber quién puede ser. ¿No oíste su nombre?» «Lo dijeron, pero no lo recuerdo. Estaba tan emocionada». «Lo creo», dijo el señor Evans. «Debe de haber sido un golpe terrible para usted». Seguramente, aunque Catalina se hubiese acordado del nombre, no lo hubiera dicho. El interrogatorio de Lady Templin le atacaba los nervios. Lennox, que la estaba observando, lo advirtió y ofrecióse para acompañarla a la habitación. Al despedirse de ella, después de dejarla en su cuarto, le dijo: «No haga usted caso de mamá. Si pudiese, sacaría dinero hasta de su difunta abuela». Lennox bajó al salón, encontrándose a su madre y a su padrastro hablando de la recién llegada. «Es una mujer muy presentable», decía Lady Templin. «Viste muy bien. El traje gris es igual al que llevaba Gladys Cooper en Palmeras de Egipto». «¿Te has fijado en sus ojos?», interrumpió Evans. «Eso no tiene importancia. Ahora estamos hablando de cosas más interesantes».
Oh, desde luego, contestó Carlitos y guardó un profundo silencio. No me parece muy maleable, insinuó Lady Templin, dudando antes de emplear esta palabra. Instintivamente es una señora, como se dice en los libros, dijo Lennox haciendo una mueca. Más parece algo mojigata, murmuró Lady Templin. Después de todo, es natural, dado el ambiente en que ha vivido. Sin duda, harás todo lo posible para modernizarla, dijo Lennox. Pero no creo que lo consigas. Ya habrás notado que no se la convence tan fácilmente. De todas maneras, repuso la madre, no la creo muy interesada. Hay gente que cuando llega a tener dinero le concede una excesiva importancia. Respecto a eso, me parece que no te será difícil sacarle lo que quieras, aseguró Lennox. Y después de todo, para ti es lo más importante, ¿verdad? Para eso la has hecho venir. Es mi prima, contestó dignamente Lady Templin. Ah, es tu prima. Entonces tendré que tutearla, dijo Carlitos. El que la llames de un modo u otro no tiene importancia, Carlitos, contestó su mujer. Bueno, dijo el señor Evans, entonces la tutearé. ¿Sabes si juega al tenis? Añadió. No, no lo creo. Ya te he dicho que hasta ahora había sido señorita de compañía, y esa clase de mujeres no acostumbra a jugar ni al tenis ni al golf. ¿Acaso juega al cricket? Aunque por lo que he oído decir, me parece que las señoritas de compañía se pasan el tiempo haciendo ganchillo y lavando perros. Dios mío, exclamó el señor Evans. ¿Es posible que hiciera eso? Lennox subió rápidamente hacia la habitación de Catalina. ¿Puedo ayudarla en algo? Preguntó por pura fórmula. Como Catalina estaba terminando ya de ordenar su equipaje, Lennox sentóse en el borde de la cama y la miró pensativamente. ¿Por qué ha venido usted con nosotros si nuestro ambiente no es el suyo? Porque deseaba alternar en sociedad. Vamos, no se haga la tonta, dijo Lennox sonriendo. Ya sabe usted lo que quiero decir. Usted no es como yo me la figuraba. Trae unos vestidos muy lindos. Hizo una pequeña pausa y suspiró. Los trajes a mí no me sientan bien. Soy muy desgarbada. Y es una verdadera lástima, porque me gustan mucho los trajes bonitos. A mí también, contestó Catalina. Aunque hasta ahora no me ha servido de nada el que me gustasen, y añadió, mostrándole uno de los modelos que había traído de Londres. ¿Le parece a usted bonito este vestido? Las dos mujeres durante largo rato estuvieron discutiendo de modas. Me es usted simpática, dijo de repente Lennox. Había subido ahora para ponerla en guardia contra mamá, pero veo que no era necesario. Es usted sincera, lista y un sinfín de cosas más, pero no una loca. En aquel instante se oyó la plañidera voz de Lady Templin que la llamaba desde el vestíbulo. ¿Para qué diablos me querrán ahora?, protestó la joven. Lennox, gritó la madre. Derek acaba de telefonear. Quiere venir a cenar con nosotros esta noche. ¿Puedo decirle que venga? No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Después de hablar unos instantes con ella, Lennox volvió a la habitación de Catalina con el rostro radiante. Me alegro que venga ese viejo Derek. Estoy segura de que le gustará a usted, Catalina. ¿Quién es? El hijo de Lord Leconbury. Está casado con una rica americana. Las mujeres se vuelven locas por él. ¿Por qué? Por lo de siempre. Es un hombre guapo y además bastante canallita. Todas pierden la cabeza por él. ¿Y usted también? A veces sí, dijo Lennox. Aunque otras pienso que me gustaría casarme con otra clase de hombre, para vivir en el campo, entre flores y verduras. Se detuvo un instante y luego siguió. Creo que lo mejor sería un irlandés. Así podría ir a cazar. Hizo una pequeña pausa para proseguir después.
Hay algo extraño en Derek. Todos los de su familia han sido jugadores empedernidos y que antiguamente llegaron a jugarse hasta sus mujeres y sus tierras. Derek hubiera sido un magnífico salteador de caminos. Siempre está contento. Bueno, dijo dirigiéndose hacia la puerta. Ahora me voy. Baje cuando le agrade. Catalina, una vez sola, entregóse de lleno a sus meditaciones. Se encontraba muy a disgusto en aquel ambiente. El suceso del tren y la manera como la habían acogido sus nuevos amigos habían herido su susceptibilidad. Pensó largamente en la mujer asesinada, cuyo fin lamentaba de veras, aunque en realidad no podía decir que le hubiese sido simpática, ya que enseguida advirtió un gran egoísmo como nota sobresaliente del carácter de aquella mujer, por lo cual le fue algo repulsiva desde el primer momento. Catalina no dejó de notar con cierto disgusto lo fríamente que Ruth la había despedido una vez se hubo desahogado con ella, calmado así su malestar espiritual. Estaba segura de que después de las confidencias había tomado alguna decisión que le hubiera gustado conocer. De todos modos, fuere la que fuese, la muerte se interpuso reduciendo a la nada sus proyectos. Era verdaderamente extraño que sucediese así y que un crimen brutal hubiera acabado de aquella forma un viaje feliz. De repente Catalina acordóse de una cosa que quizá hubiese tenido olvidada. ¿Tendría importancia? A ella le había parecido ver entrar a un hombre en el departamento de la rica viajera, pero después creyó que se había equivocado, pues podía haber sido en el departamento contiguo. Además, aquel hombre ni remotamente parecía un ladrón. Recordaba muy bien las 2 veces que se había encontrado con él antes. Una de ellas fue en el Savoy y la otra en la agencia Cook. Sí, sin duda habíase equivocado y aquel hombre no entró en el departamento de la mujer asesinada. Por lo tanto, había hecho muy bien en no decir nada a la policía, pues seguramente hubiese cometido un error lamentabilísimo. Bajó a reunirse con sus parientes a la terraza. A través de las ramas de mimosa se distinguía la pincelada azul del Mediterráneo. Mientras escuchaba distraída a Lady Templin, interiormente alegrábase de haber venido. Aquello era mucho más hermoso que St. Mary Mead. Por la noche se puso el vestido que llevaba el nombre de Soupir d'automne. Después de mirarse sonriente ante el espejo, bajó al salón sintiendo cierta timidez por primera vez en su vida. La mayor parte de los invitados del Lady Templin habían llegado ya. El ruido era el elemento principal en las fiestas del Lady Templin. Carlito se acercó a Catalina y le ofreció un combinado al mismo tiempo que la tomaba bajo su protección. «Oh, gracias a Dios que ha llegado usted, Derek», exclamó Lady Templin al abrirse la puerta y entrar el último invitado. «Por fin podremos ir a cenar. Yo estoy muerta de hambre». Catalina miró al recién llegado. Con que aquel era Derek. Sin embargo, no sentía la menor sorpresa. Tuvo siempre la seguridad de que volvería a ver al hombre que había encontrado ya 3 veces. Estaba segura de que él también la había conocido, pues Derek se interrumpió un momento mientras hablaba con Lady Templin y luego siguió hablando, aunque con visible esfuerzo. Por fin se dirigieron a la mesa y Catalina se encontró colocada junto a él, quien se volvió y le dijo sonriendo: «Estaba seguro de que volvería a verla, pero la verdad nunca creí que fuese aquí. Tenía que ser. Una vez en el Savoy, otra en la agencia Cook. Nunca hay 2 sin 3. No diga usted ahora que no se acuerda de mí o que nunca me ha visto. Tendría que contradecirla». «Sí, es verdad, le he visto a usted otras veces, aunque esta no es la tercera, sino la 4, pues también le vi en el tren azul». «¿En el tren azul?». Una expresión indefinible pasó por el rostro de Derek. Parecía como si hubiese recibido un mazazo en la frente. Repuesto al fin, dijo con tono tranquilo: «¿Qué ocurrió esta mañana?
Parece que ha muerto alguien durante el viaje. Sí, dijo Catalina lentamente. Alguien ha muerto. No hay derecho a morirse en el tren, comentó Derek sonriendo. Crea un sinfín de complicaciones legales e internacionales, y además es un pretexto para que el tren llegue con retraso. Señor Kettering. Una corpulenta americana, que estaba al otro lado de la mesa, se inclinó hacia él, hablándole con el característico acento de los de su raza. Señor Kettering, veo que se ha olvidado de mí. ¿Y yo que le creía un hombre tan galante? Derek se volvió hacia ella y Catalina se quedó asombrada. Kettering. Se llamaba Kettering. Ahora lo recordaba. ¡Qué situación más fantástica! Estaba allí el hombre a quien había visto entrar la noche anterior en el departamento de su mujer. Él la había dejado viva y ahora estaba sentado allí, comiendo, sin saber lo que había ocurrido. Porque no cabía la menor duda. No lo sabía. Un criado se acercó a Derek entregándole una esquelita al mismo tiempo que le decía algo al oído. Después de pedir permiso a Lady Templin, desdobló el papel y lo leyó. Una expresión de asombro apareció en su rostro. Luego dijo a su anfitriona: Es una cosa muy rara, Rosalía. Lo siento mucho, pero tengo que salir. El prefecto de policía desea verme enseguida. No sé por qué. Sus pecados, dijo Lennox. Quizás sea para cumplir alguna estúpida formalidad, pero de todas maneras será mejor que vaya enseguida a la jefatura de policía. ¿Por qué me habrán venido a sacar de la mesa? Ha de ser un asunto bastante serio para que justifique esto. Y riendo apartó la silla y se levantó. Capítulo 13. Van Alden recibe un telegrama. En la tarde del 15 de febrero, una espesa y amarillenta niebla se extendió sobre Londres. Rufus Van Alden estaba en su despacho del Savoy y sacaba el máximo partido de las malas condiciones atmosféricas, trabajando el doble que de ordinario. Knighton se alegró. Desde hace algún tiempo su jefe descuidaba los negocios, y cuando él por fin se decidía a hacerle alguna advertencia, el millonario le despedía inmediatamente con cajas destempladas. Pero ahora Van Alden parecía haberse entregado de lleno y con redoblada energía al trabajo. Knighton aprovechó la oportunidad para poner al día lo atrasado, y lo hizo con tanta discreción que Van Alden ni siquiera se dio cuenta. Cuando más abstraído estaba en sus asuntos, empezó a pensar, sin saber por qué, en unas palabras que, sin darles importancia, había pronunciado su secretario. Poco a poco aquellas palabras, tan sencillas en apariencia, fueron adquiriendo para él una importancia enorme. Aparentemente escuchaba con gran atención lo que Knighton le estaba diciendo, pero en realidad no oía nada, aunque asentía maquinalmente a todo. De pronto dijo, dirigiéndose a su secretario: ¿Me quiere usted repetir lo que me ha dicho hace un momento, Knighton? El secretario pareció desconcertado. ¿Se refiere a esto?, dijo mostrándole el extracto de cuentas de una compañía. No, contestó Van Alden. Lo que me ha dicho acerca de que ayer noche vio a la doncella de Ruth en París. Me parece incomprensible. Debe usted de haberse equivocado. No puedo equivocarme, puesto que hablé con ella. ¿Quiere repetirme otra vez lo ocurrido? Knighton obedeció diciendo: Acababa de entrevistarme con Bartimer y me dirigí al Ritz para recoger mi equipaje y cenar antes de coger el tren en la estación del norte. En el despacho de recepción del hotel vi a una mujer que me pareció la camarera de la señora de Kettering. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba allí su señora. Sí, interrumpió Van Alden. Y le contestó que Ruth había ido a la Riviera y que a ella la había enviado al Ritz para que esperase órdenes. Exactamente, señor.
Es muy raro, comentó Van Alden, a no ser que la doncella se hubiese portado mal. Pero en ese caso la señora le hubiese pagado su sueldo y la habría hecho volver a Inglaterra. ¿No es lógico que la enviase al Ritz? No, murmuró el millonario. Tiene usted razón. Estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo. Sentía un profundo aprecio por Knighton y le inspiraba una gran confianza, pero no podía discutir los asuntos íntimos de su hija con su secretario. Estaba resentido por la falta de franqueza de Ruth con él, y al enterarse de esta última noticia de una manera tan indirecta, habíase acentuado su malestar. ¿Por qué había dejado Ruth a su camarera en París? ¿Qué motivos fueron los que la impulsaron a hacerlo? Durante unos minutos reflexionó sobre las curiosas combinaciones del azar. ¿Cómo iba a ocurrírsele a ella que la primera persona con quien se encontraría su camarera en París sería el secretario de su padre? El destino parece a veces burlarse de los seres humanos, complaciéndose en descubrir lo que éstos quisieran conservar secreto. Esta última idea le hizo estremecer. ¿Habría algún misterio de por medio? Temía hacerse aquella pregunta, pues conocía la respuesta, que era, estaba seguro de ello, Armando de la Roche. Resultaba muy amargo para Van Alden que su hija estuviese enamorada de aquel hombre. Pero otras mujeres inteligentes y distinguidas habían caído también en las redes que el fascinador conde les había tendido. Los hombres veían perfectamente su juego, pero las mujeres no. Buscó algunas palabras que disipasen cualquier sospecha que pudiese tener su secretario. Ruth siempre está cambiando de idea, dijo, y añadió con suavidad. ¿Le refirió la camarera algo acerca de lo que pudiera haber motivado ese repentino cambio de parecer de mi hija? Knighton trató de dar naturalidad a su voz al replicar. Me dijo que la señora Kettering se había encontrado inesperadamente con una persona conocida. ¿Por eso? Knighton percibió una nota de inquietud en la voz del millonario. ¿Esa persona era hombre o mujer? Creo que me dijo que era hombre. Van Alden movió la cabeza. Sus temores se confirmaban. Levantóse y se puso a pasear por el aposento, lo cual siempre era prueba en él de que estaba muy agitado. Al fin, incapaz de contener por más tiempo su cólera, exclamó. No hay ningún hombre que pueda hacer entrar en razón a una mujer. Diríase que carecen de sentido común. Que me vengan a mí a hablar del instinto femenino. Toda persona inteligente dirá lo mismo, que las mujeres son presa fácil para un canalla. Ni un 10% de ellas saben distinguir cuándo se encuentran ante un sinvergüenza y cuándo no. No saben sustraerse a las palabras dulces ni a la elegancia de un vividor. Ah, si yo pudiese intervenir. Le interrumpió la llegada de un botones que entró con un telegrama en la mano. Van Alden lo tomó, abriéndolo inmediatamente. Al leerlo, su rostro palideció de un modo terrible y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. Despidió con un gesto al botones. ¿Qué ocurre? Preguntó Knighton, que se había levantado. Ruth, exclamó Van Alden con ronco acento. ¿La señora de Kettering? Muerta. ¿Un accidente ferroviario? Van Alden negó con la cabeza. No, parece que también le han robado. No lo dicen claro, pero mi pobre hija ha sido asesinada. ¡Dios mío! Van Alden señaló el despacho. Me lo envía la policía de Niza. He de salir para allá en el primer tren. Knighton, tan servicial como siempre, miró el reloj y dijo: A las 5 sale uno de Victoria. Vendrá usted conmigo, Knighton. Telefonee a mi criado Archer y arregle usted sus cosas. Tráigalo todo aquí. Mientras tanto, me llegaré en un momento a la calle de Corson.
Sonó el teléfono y el secretario cogió el aparato. Dígame. Sí, ¿quién es? Luego, dirigiéndose a Van Aldin. El señor Gobi desea verle a usted, señor. ¿Gobi? No puedo recibirle ahora. Oh, sí, no, sí. Todavía tenemos tiempo. Dígale que suba. Van Aldin era un hombre de gran entereza. Había recobrado inmediatamente la serenidad. Pocas personas hubiesen notado lo mucho que sufría cuando recibió a Gobi. Tengo mucha prisa, Gobi. ¿Tiene usted algo importante que decirme? El señor Gobi asintió. Se trata del señor Kettering. Usted me encargó que le tuviese al corriente de cuanto él hiciera. Ah, sí. El señor Kettering salió ayer por la mañana de Londres en dirección a la Riviera. ¿Qué? Sonó de tan extraño modo la voz del millonario que llamó la atención del señor Gobi hasta el extremo de que este digno personaje alteró por primera vez en su vida la costumbre de no mirar nunca a la persona con quien hablaba, dirigiendo una rápida mirada a su interlocutor. ¿En qué tren salió?, preguntó Van Aldin. En el tren azul, señor. El señor Gobi tosió y dijo mirando al reloj de la chimenea. La señorita Mireia, la danzarina del Partenón, salió en el mismo tren. Capítulo 14. El relato de Ada Mason. ¿No podría descubrirle, señor Van Aldin, el horror que sentimos al descubrir el crimen y la simpatía que experimentamos por usted? El señor Carrech, juez de instrucción, se dirigió en estos términos al millonario. El señor Coe, comisario de policía, de cuando en cuando pronunciaba alguna palabra de asentimiento. Con un brusco ademán, Van Aldin rechazó las palabras de simpatía de aquellos hombres. La escena tenía lugar en Niza, en el despacho del juez de instrucción. Además del señor Carrech, del comisario y de Van Aldin, había otra persona en el aposento que dijo: «El señor Van Aldin desea que se obre con rapidez». «Ah», exclamó el comisario. «Perdonen ustedes, no les había presentado. Señor Van Aldin, el señor Hércules Poirot. Aunque hace varios años que se ha retirado de su profesión, su nombre es conocido aún como el de uno de los mejores detectives del mundo». «Me alegro de conocerle, señor Poirot», dijo maquinalmente Van Aldin. «¿De modo que ya no ejerce usted su profesión?» «Así es, señor. Ahora disfruto de la vida». Y el hombrecillo hizo un gesto elocuente. «El señor Poirot, que viajaba casualmente en el tren azul», explicó el comisario, «ha tenido la bondad de ayudarnos en las investigaciones». El millonario miró a Poirot con fijeza. Luego dijo: «Soy muy rico, señor Poirot. Se puede decir que un hombre rico puede obtener de la vida todo lo que quiere. Eso no es verdad. En mi clase soy un gran hombre y como tal puedo pedirle un favor a otro gran hombre». Poirot movió afirmativamente la cabeza. «Tiene usted razón, señor Van Aldin, y desde este momento me pongo por entero a su disposición». «Gracias. Lo único que puedo decirle es que no encontrará usted en mí a un desagradecido. Y ahora, señores, a trabajar». «Propongo», dijo el señor Carrech, «que interroguemos a Ada Mason, la camarera de la señora Kettering. Está aquí, ¿verdad?» «Sí», contestó Van Aldin. «Nos reunimos con ella al pasar por París. Está afectadísima por la muerte de su señora. Pero a pesar de todo, me refirió los hechos con bastante coherencia». «La haremos pasar», dijo el señor Carrech. Tocó el timbre y a los pocos momentos entró Ada Mason. Iba enteramente vestida de negro y tenía enrojecida la punta de la nariz. En lugar de los guantes grises que usó durante el viaje, llevaba unos negros de piel de Suecia. Dirigió una mirada a su alrededor y pareció tranquilizarse al ver al padre de su señora.
El señor Carrech, con sus afables maneras, procuró serenarla. En esta tarea le ayudó Poirot, que actuó de intérprete y que, con sus palabras, acabó por calmar a la inglesa. Se llama usted Ada Mason. Ada Beatriz son mis nombres de bautismo. Bien, nos hacemos cargo de que esto habrá significado para usted una gran desgracia. Ya lo creo. He servido a muchas señoras y creo que siempre quedaron muy satisfechas de mí. Nunca pude imaginarme que ocurriese una cosa semejante. Claro, asintió el señor Carrech. En las novelas había yo leído cosas por el estilo. Ya me había imaginado que en estos trenes extranjeros. Se detuvo al recordar que el caballero con quien estaba hablando era de la misma nacionalidad que los trenes. Empecemos por el principio, dijo el señor Carrech. Cuando salieron de Londres, ¿sabía usted ya que se iba a quedar en París? No, señor, nos dirigíamos directamente a Niza. ¿Había viajado usted alguna vez con su señora? No, señor, solo hacía 2 meses que estaba a su servicio. Al salir de Londres, ¿tenía su señora el aspecto de siempre? Parecía inquieta, por cualquier cosa se enfadaba y todo le parecía mal. El señor Carrech movió afirmativamente la cabeza. Ahora dígame, señorita Mason, ¿cuándo le dijo su señora que se quedase en París? Estábamos en la estación que llaman de Lyon, y mi señora pensaba dar un paseo por el andén. Acababa de salir al pasillo cuando oí que lanzaba una exclamación. Poco después volvió a entrar en su departamento, acompañada de un caballero, y cerró la puerta de comunicación con el mío. Yo no pude oír nada hasta que la abrió otra vez para decirme que había cambiado de parecer. Me dio dinero ordenándome que fuese al Ritz, donde ya la conocían, y me darían sin la menor dificultad una habitación. Allí tenía que esperar noticias suyas. Quedó en que me telegrafiaría para darme órdenes. Tuve el tiempo justo para coger mi equipaje y saltar del tren antes de que se pusiese en marcha, gracias a que lo hice todo muy deprisa. Mientras la señora de Kettering le decía todo eso, ¿dónde estaba aquel caballero? En el otro departamento, mirando por la ventanilla. ¿Puede usted describírnoslo? Casi no le vi, pues permaneció todo el rato de espaldas. Era un hombre alto y moreno, es lo único que puedo decir. Iba vestido de una manera corriente, con abrigo azul y sombrero gris. ¿Sabe usted si era alguno de los viajeros del tren? No lo creo. Me hizo el efecto de que había ido a la estación nada más que para ver a la señora. Claro que podría ser muy bien uno de los viajeros, pero no se me ocurrió pensar siquiera en ello. Ada Mason parecía disgustada por aquel interrogatorio. Bien, dijo el señor Carrech, pasando a otro asunto. Su señora encargó al empleado del coche-cama que no la despertase temprano. ¿Es costumbre en ella levantarse tarde? Ya lo creo. La señora nunca almorzaba. Como no dormía bien por las noches, se levantaba bastante tarde por las mañanas. De nuevo el señor Carrech pasó a otro asunto. Entre el equipaje había un maletín de tafilete rojo, ¿no es cierto? ¿Guardaba en él todas las joyas su señora? Sí, señor. ¿Se lo llevó usted al Ritz? ¿Llevarme yo las joyas de mi señora al Ritz? Oh, no, de ninguna manera. Mason parecía horrorizada. ¿Lo dejó usted en el tren? Naturalmente. ¿Sabe usted si la señora llevaba muchas joyas con ella? Bastantes. Había veces que hasta me daba miedo. Con las cosas de robos que se leen. Sabía que estaban asegurados, pero de todos modos me parecía muy expuesto llevar todas aquellas joyas. Solo los rubíes, decía mi señora, que costaban varios cientos de miles de libras. ¿Los rubíes? ¿Qué rubíes? Exclamó Van Alden. Mason se volvió hacia él diciendo: Creo que fue usted mismo que se los regaló no hace mucho.
Dios mío, exclamó el millonario. ¿Pero es que se llevó los rubíes? Yo le había dicho que los dejase en el banco. Mason tosió con una tosecilla discreta que, según parece, constituye uno de los recursos expresivos de las camareras. Esta vez decía mucho. Expresaba con más claridad que cualquier palabra que su señora siempre había hecho su santa voluntad. Por lo visto se volvió loca, murmuró Van Alden. ¿Qué le ocurriría? Esta vez fue el señor Carrech quien, con un ligero carraspeo, atrajo la atención de Van Alden. De momento, dijo el juez dirigiéndose a la camarera, no la necesitamos. Tenga usted la bondad de pasar a la habitación contigua, donde le leerán su declaración. Si está usted conforme con ella, haga el favor de firmarla. La mujer salió escoltada por una ordenanza y Van Alden se movió hacia el magistrado. ¿Hay algo más?, interrogó. El señor Carrech abrió un cajón de la mesa, de donde sacó una carta que tendió a Van Alden. En el monedero de su hija encontramos esta carta. El norteamericano la leyó. Decía así: Chérie amie, te obedeceré procurando ser prudente y discreto, cosas realmente difíciles para un enamorado. Tal vez no hubiese sido prudente que nos instalásemos en París, pero en cambio las Îles d'Or están muy lejos de tu mundo. Puedes estar segura de que nadie se enterará nunca. Eres muy buena al interesarte tanto por la obra que estoy escribiendo sobre joyas célebres. Será para mí una suerte poder ver y tocar esos históricos rubíes. Pienso dedicar todo un capítulo de mi libro a este maravilloso corazón de fuego. Pronto nos resarciremos, adorada mía, de estos terribles años de separación. Te adora tu Armando. Capítulo 15. El conde de la Roche. Van Alden leyó la carta en silencio. Su rostro enrojeció de cólera. Los hombres que le observaban pudieron ver cómo se hinchaban las venas de su frente y se crispaban sus fuertes manos. Sin un comentario devolvió la carta. El juez miraba atentamente su mesa, la mirada del señor Q estaba clavada en el techo y Poirot limpiaba cuidadosamente su traje de una invisible motita de polvo. Con gran delicadeza, ninguno de ellos miró a Van Alden. Fue el señor Carrech quien, consciente de su deber, abordó por fin el vidrioso asunto. Quizá sepa usted quién ha escrito esta carta, señor Van Alden. Lo sé. Ah, dijo el magistrado con una mirada interrogadora. La ha escrito un bribón que se hace llamar el conde de la Roche. Hubo una pausa. Luego Poirot se inclinó sobre la mesa del juez y mientras enderezaba una regla que había en ella, dijo al norteamericano: Comprendemos, señor Van Alden, todo el dolor que le causará a usted el tener que hablar de esas cosas. Pero créame, en estos momentos no se debe ocultar nada. Si se trata de hacer justicia, es necesario que lo sepamos todo. Reflexione usted en ello y comprenderá que tenemos razón al hablar así. Van Alden permaneció en silencio unos minutos. Luego, con una visible repugnancia, movió afirmativamente la cabeza. Sí, tiene usted razón, señor Poirot. Por muy desagradable que sea para mí el referir ciertas cosas, mi deber es no ocultar nada a la justicia. El comisario lanzó un suspiro de alivio y el juez de instrucción, recostándose en su butaca, se afirmó los lentes sobre su larga y afilada nariz. Le ruego, señor Van Alden, que nos cuente todo lo que sepa respecto a ese hombre. La cosa empezó en París, hace cosa de 12 años. Mi hija era entonces una jovencita que tenía la cabeza, como suele ocurrir a las muchachas, llena de románticas historias. Sin saberlo yo, conoció a ese conde de la Roche, de quien tal vez habrán oído hablar. El comisario y Poirot movieron afirmativamente la cabeza.
Se hace llamar el conde de la Roche, pero dudo que tenga ningún derecho a usar ese título. No es fácil que se encuentre ese nombre en el Gotza. Me enteré de algo más, siguió Van Aldin. Ese sujeto era un guapo truán que ejercía una fatal fascinación sobre las mujeres. Ruth se enamoró de él, pero enseguida intervine yo e impedí que aquello pasase a mayores. Aquel hombre no era más que un estafador. Tiene usted razón, afirmó el comisario. El conde de la Roche nos es muy conocido. Si hubiese sido posible, hace ya tiempo que estaría entre rejas, pero, ma foi, no es fácil. El bribón es listo y realiza siempre sus fechorías con mujeres de la alta sociedad, a quienes saca el dinero con falsas historias o por medio de chantajes. Eh bien, naturalmente, ellas no dicen ni media palabra por miedo de aparecer ante sus conocidos como unas locas. Como ha dicho usted, ese individuo tiene un extraño poder sobre las mujeres. Me consta, dijo el millonario y siguió. Bueno, pues como le decía hace un momento, obligué a mi hija a romper toda relación con ese canalla, descubriéndole la clase de hombre que era. De momento pareció creerme. Un año después encontró a Derek Kettering y se casó con él. Creí que aquello sería el final del asunto, pero hace una semana descubrí, con profundo asombro, que mi hija había reanudado sus relaciones con el conde de la Roche. Se veían a menudo en Londres y en París. Yo le reproché la imprudencia que cometía, puesto que mi hija, señores, iba a entablar una demanda de divorcio contra su marido. Eso es interesante, dijo Poirot, que estaba mirando al techo. Van Aldin le miró vivamente y dijo: le hice notar la locura que cometía viendo al conde en aquellas circunstancias. Creí que la había convencido. El juez de instrucción tosió ligeramente. Pero por lo que dice esa carta, empezó a decir. Van Aldin le interrumpió. Ya lo sé. No hay necesidad de que me lo repita. Por muy desagradable que sea, hemos de inclinarnos ante la realidad. Está demostrado que Ruth había decidido ir a París a reunirse con el conde de la Roche. Por lo visto, después de lo que dije, le escribió citándole en otro lugar. Las Îles d'Or están situadas al frente de las Hyères. Es un lugar idílico, comentó pensativamente el comisario. Van Aldin asintió a la vez que exclamaba: Dios mío, ¿cómo pudo Ruth cometer semejante locura? Su tono era amargo. Lo que dice de ese libro que está escribiendo sobre las joyas artísticas me hace sospechar que venía siguiendo la pista de los rubíes desde hace tiempo. Son unas piedras famosas, dijo Poirot. Primero formaron parte de las joyas de la corona de Rusia. Son únicas en su clase. Su valor es fabuloso. Últimamente corrió el rumor de que habían pasado a poder de un rico norteamericano. Por lo visto, fue usted quien las adquirió. Sí, las adquirí en París hace unos 10 días. Dígame, ¿duraron mucho tiempo las negociaciones para su adquisición? Unos 2 meses. ¿Por qué? Esas cosas se saben, insinuó Poirot, y siempre hay una serie de ladrones que van detrás de alhajas así. El rostro de Van Aldin sufrió una contracción. Recuerdo, dijo, que al entregar el collar a Ruth le dije bromeando que no se lo llevase a la Riviera, pues no quería que corriera el peligro de morir asesinada por culpa de los rubíes. Dios mío, qué poco me figuraba al decir aquellas palabras que iban a tener tan triste confirmación. Tras un silencio impresionante, Poirot habló con su tono habitual. Pongamos un poco de orden en las cosas. De acuerdo con nuestra hipótesis, el hecho ocurrió así. El conde de la Roche sabía que usted había adquirido los rubíes, y con una simple estratagema indujo a la señora de Kettering a que los llevase con ella. Él es, pues, el sujeto que Ada Mason vio en el tren en París. Los 3 hombres aprobaron con una inclinación de cabeza. Poirot continuó.
La señora se sorprendió al verle allí, pero enseguida resolvió el conflicto diciendo a Ada Mason que se quedara en París y comprando para sí una cesta de provisiones. El empleado del tren hizo la cama del primer departamento, pero no entró en el segundo, y en este podía estar perfectamente escondido un hombre. Hasta entonces el conde había estado oculto. Nadie conocía su presencia en el tren excepto la señora, pues él tuvo buen cuidado de que la camarera no le viera el rostro. Todo cuanto ésta ha podido decir es que era alto y moreno, lo cual es sumamente vago. La víctima y su asesino están solos. El tren corre a través de la noche. No se oye el menor grito, puesto que ella cree que aquel hombre la ama. Al llegar aquí, Poirot se volvió hacia Van Halding. La muerte, señor, fue casi instantánea. No insistiremos sobre este punto. El conde se apodera del maletín de las joyas, que está a su alcance, y poco después el tren entra en Lyon. El señor Carrege movió afirmativamente la cabeza. Para un hombre es facilísimo bajarse del tren sin ser visto. Luego cogería otro tren para París u otra parte cualquiera y el crimen se le atribuiría a un ladrón vulgar. De no ser por la carta encontrada en el monedero de la señora, no se hubiera sospechado de él. Fue una verdadera torpeza por su parte no registrar el bolso, dijo el comisario. Sin duda, creyó que ella habría destruido ya aquella carta. Desde luego, fue una indiscreción enorme el conservarla. Indiscreción que el conde debía haber previsto, murmuró Poirot. ¿Qué quiere usted decir? Que todos estamos de acuerdo en que el conde conoce a fondo a las mujeres. Pues bien, conociéndolas tanto, ¿cómo no previó que la señora Kettering podía haber conservado su carta? Sí, dijo dubitativamente el juez. Hay algo de verdad en lo que usted dice. Pero a veces el hombre no es dueño de sí mismo y no puede razonar serenamente. Mon Dieu, añadió, si nuestros criminales no perdiesen nunca la cabeza y obrasen siempre de un modo inteligente, ¿cómo lograríamos descubrirles? Poirot le sonrió. El caso me parece muy claro, siguió el juez, pero muy difícil de probar. El conde es muy astuto y a menos que la camarera logre identificarlo, lo que es muy improbable, afirmó Poirot. Sí, asintió el juez acariciándose la barbilla. Va a ser muy difícil. Si él no ha cometido el crimen, empezó Poirot. El juez le interrumpió. ¿Qué dice usted? ¿Que si él no ha cometido el crimen? Sí, señor, eso mismo. Este le miró vivamente. Tiene usted razón, accedió al fin. Vamos demasiado deprisa. Es muy posible que el conde tenga una coartada, en cuyo caso quedaríamos en ridículo. Ah, ça, por ejemplo, replicó Poirot. No tiene ninguna importancia. Es lógico que, si ha cometido el crimen, tenga una coartada. Un hombre de la experiencia del conde no deja de tomar precauciones. Lo que he dicho antes ha sido por otra razón. ¿Qué razón es esa? Poirot hizo un gesto ampuloso. La psicología. ¿Qué? Exclamó el comisario. Sí, que hasta ahora se echa de menos la psicología. El conde es un estafador, un canalla que se aprovecha de las mujeres. Se proponía apoderarse de las joyas de la señora. ¿Un hombre así es capaz de cometer un asesinato? No. Los tipos como el conde son todos unos cobardes que no se atreven a correr ningún riesgo, que les gusta obrar con absoluta seguridad. Pero asesinar, no y 1000 veces no, exclamó Poirot malhumorado. El juez de instrucción no parecía dispuesto a dejarse convencer y dijo: Bien, sí, pero siempre llega un día en que tales individuos pierden la cabeza y van demasiado lejos. Sin duda, este es uno de esos casos. Yo solo he expuesto mi opinión personal, dijo Poirot.
Desde luego, el asunto está en sus manos y usted hará lo que crea conveniente. Estoy convencido de que debe detenerse al conde de la Roche, opinó el señor Carrege. ¿No lo cree usted también, señor comisario? Desde luego. ¿Y usted, señor Van Aldin? Sí, asintió el millonario. Ese hombre es un verdadero canalla, no cabe duda. Creo que será difícil echarle el guante, dijo el magistrado. Sin embargo, haremos cuanto podamos. Enseguida telegrafiaremos las órdenes pertinentes. Permítanme ayudarles, rogó Poirot. Les aseguro que no habrá ninguna dificultad para detenerle. ¿Qué? Los tres hombres le miraban extrañados. El hombrecillo les sonrió. Mi trabajo es estar enterado de todo. El conde, que es un sujeto inteligente, en la actualidad se halla en Antibes, donde ha alquilado una villa, la Villa Marina. Capítulo 16. Poirot discute el caso. Todos miraron con asombro a Poirot. El comisario se echó a reír un poco nerviosamente. «Nos está usted dando lecciones», exclamó. «Por lo visto, el señor Poirot sabe más que la policía». Poirot, complacido, miró al techo, adoptando un aire de burlona modestia. «¿Qué quieren ustedes? Es una verdadera manía en mí el enterarme de todo lo que ocurre. Claro que me sobra tiempo para averiguarlo todo, pues no tengo otra cosa que hacer». El comisario movió la cabeza como abrumado por un gran peso y dijo: «Ah, en cambio yo...». Poirot se volvió de pronto hacia Van Aldin preguntándole: «¿Cree usted en la culpabilidad del conde de la Roche?» «Sí, todo parece probarlo». El tono de duda con que respondió a la pregunta de Poirot atrajo sobre Van Aldin la atención del juez, quien le miró con ojos escudriñadores. Van Aldin pareció inquietarse por aquella mirada e hizo un violento esfuerzo para rechazar de su mente alguna preocupación que le torturaba sin duda. «¿Y qué hay de mi yerno?», preguntó. «¿Sabes ya la noticia? Creo que está en Niza, ¿verdad?». «Sí, señor», y añadió el magistrado discretamente después de una ligera vacilación. «Tal vez no sepa usted que el señor Kettering viajaba también en el tren azul». El millonario inclinó afirmativamente la cabeza. «Me enteré de ello momentos antes de salir de Londres», contestó lacónico. «El señor Kettering nos afirmó que no tenía la menor idea de que su mujer fuese en el tren», dijo el comisario. «Le creo», repuso seguidamente el millonario. «Para él hubiera sido una desagradable sorpresa encontrarse con su mujer». Los tres hombres se le quedaron mirando. «Voy a hablarles con franqueza», dijo Van Aldin con voz concentrada. «Nadie sabe lo que mi pobre hija ha tenido que sufrir al lado de ese hombre. Sepan ustedes que Derek Kettering no iba solo. Le acompañaba una mujer». «¿Una mujer?» «Sí, Mireia, la danzarina». El señor Carrege y el comisario se miraron como si aquello confirmase alguna conversación anterior. El señor Carrege se recostó en su sillón y, juntando las manos, clavó la vista en el pecho. «Ah, todo llega a saberse», observó. «Esa bailarina es muy conocida», dijo el señor Coe. «Y además», añadió Poirot pronunciando despacio las palabras, «carísima». Van Aldin, que había enrojecido visiblemente, se inclinó sobre la mesa del juez y descargó un tremendo puñetazo sobre ella. «Mi yerno es un canalla», afirmó. Miró uno tras otro a todos los presentes. «Oh, ya sé que no lo parece a primera vista. Es tan simpático. A mí también me engañó. Supongo que al enterarse de lo ocurrido fingiría una gran desolación, a no ser que estuviese ya enterado». Fue una verdadera sorpresa para él. Parecía anonadado. «Maldito hipócrita», exclamó Van Aldin.
seguramente simularía un profundo dolor. No, dijo con parsimonia el comisario. No fue eso precisamente. ¿Verdad, señor Carrech? El magistrado juntó la yema de sus dedos y cerró los ojos. Expresó horror, asombro, pero no sentimiento. Hércules Poirot habló de nuevo. Permítame usted una pregunta, señor Van Aldin. ¿Le reporta algún beneficio a su yerno la muerte de su esposa? Hereda 2 millones. ¿De dólares? No, de libras. Le regalé esa cantidad a mi hija el día de su casamiento, y como no ha hecho testamento ni ha tenido hijos, el dinero, según la ley inglesa, lo hereda su marido, de quien estaba precisamente a punto de divorciarse, dijo Poirot. El comisario se volvió hacia él. ¿Qué quiere usted decir? Empezó. No quiero decir nada, atajó Poirot. Me limito a poner en orden los hechos. Eso es todo. Van Aldin le miró con creciente interés. El hombrecillo se puso en pie. No creo que de momento pueda serle útil a usted, señor juez, dijo inclinándose cortésmente ante el señor Carrech. Pero le agradecería que me tuviera al tanto del curso de los acontecimientos. Desde luego. Van Aldin se puso en pie también. ¿No me necesitan ya? No, señor. Por ahora ya tenemos todos los informes necesarios. Entonces pasearé un rato con el señor Poirot, si no tiene inconveniente. Por mi parte, encantado, señor, dijo Poirot inclinándose. Van Aldin encendió un enorme cigarro, pero antes había ofrecido otro a Poirot, quien excusóse y encendió uno de sus minúsculos cigarrillos. Hombre de gran entereza moral, Van Aldin parecía completamente tranquilo. Después de dar algunos pasos en silencio, dijo: Me ha parecido oír, señor Poirot, que usted ya no ejerce su profesión. Así es, ahora me dedico a gozar de la vida. Sin embargo, ¿ayuda usted a la policía en este asunto? Si un médico retirado pasa por una calle en el preciso momento de ocurrir un accidente, ¿dirá acaso me he retirado de mi profesión, no debo meterme en nada? ¿Y seguirá su marcha estando alguien en peligro de muerte? Ah, si yo hubiera estado en Niza y la policía me hubiese llamado para que les ayudase, desde luego me habría negado. Pero este suceso lo ha puesto Dios en mi propio camino. Si se hallaba usted en el lugar del crimen, dijo Van Aldin pensativo, examinaría usted el departamento, ¿verdad? Y sin duda encontraría algo que le serviría de pista, ¿verdad? El detective asintió. Tal vez. Creo que debe usted haber comprendido ya a dónde quiero ir a parar, dijo Van Aldin. A mí me parece que la culpabilidad del conde de la Roche es indudable, pero como no soy tonto y durante todo el tiempo que hemos estado en el despacho del juez le he venido observando a usted, he comprendido que, por el motivo que sea, usted no está de acuerdo con esa hipótesis. Poirot se encogió de hombros. Yo puedo equivocarme. Le voy a pedir a usted un favor, señor Poirot. ¿Quiere usted trabajar para mí? ¿Para usted particularmente? Eso es. Poirot reflexionó durante unos momentos. Al fin dijo: ¿Se da usted cuenta de lo que me pide? Sí. Pues bien, acepto, pero necesito que conteste usted francamente a mis preguntas. Desde luego. Desde aquel mismo momento, el comportamiento de Poirot varió. Se hizo brusco y habló como un hombre de negocios. Respecto al divorcio de su hija, ¿fue usted quien la indujo a pedirlo? Sí. ¿Cuándo? Hace unos 10 días. Ella me escribió quejándose de la conducta de su marido. Entonces yo le afirmé que el único medio que existía para librarse de él era el divorcio. ¿De qué conducta se quejaba? Había visto a su marido en compañía de una mujer conocida, de esa Mireia, de quien hemos hablado antes. ¿La bailarina?
Ajá. ¿Y la señora de Kettering, al saberlo, se disgustó? ¿Quería mucho a su marido? No puedo asegurarlo, vaciló Van Aldin. Entonces no era su corazón el que sufría, sino su orgullo. Es eso lo que usted quiere decir, ¿verdad? Sí, creo que era así. Supongo que ese matrimonio nunca fue un matrimonio feliz. Derek Kettering es incapaz de hacer feliz a ninguna mujer. Es una mala cabeza, ¿verdad? Sí, señor. Très bien. Aconsejó a su hija que pidiera el divorcio, y ella accedió. Luego usted consultaría con sus abogados. ¿Cuándo se enteró el señor Kettering de esa noticia? Le llamé a mi despacho y le expuse detalladamente mis propósitos. ¿Y él qué dijo? El rostro de Van Aldin se ensombreció con aquel recuerdo. Se mostró sumamente cínico. Perdóneme usted la pregunta, pero ¿acaso se refirió al conde de la Roche? No lo nombró, dijo con repugnancia el millonario, pero me dio a entender que estaba enterado de todo. ¿Puede usted decirme cuál era la situación económica del señor Kettering en aquellos momentos? ¿Por qué supone usted que puedo estar enterado de eso? Dijo Van Aldin tras un instante de vacilación. Me parece muy lógico que así fuese. Bueno, tiene usted razón. Yo sabía que Kettering estaba sin un céntimo. Y ahora ha heredado 2 millones de libras. La vie es una cosa fantástica, ¿verdad? Van Aldin le miró vivamente. ¿Qué quiere usted decir? Nada. Estaba filosofando, dijo Poirot y añadió. Pero volvamos a donde estábamos. Seguramente el señor Kettering no accedería al divorcio e intentaría defenderse. Van Aldin permaneció callado durante unos segundos. Después dijo: No sé exactamente cuáles eran sus intenciones. ¿Volvió usted a hablar con él? De nuevo Van Aldin guardó silencio. No, dijo al fin. Entonces Poirot se detuvo, quitóse el sombrero y tendió la mano al millonario. Buenos días, señor Van Aldin. No puedo hacer nada por usted. ¿Qué me dice? Preguntó Van Aldin. Que si no me cuenta usted toda la verdad, no puedo hacer nada. No sé lo que quiere usted decir. Ya lo creo que lo sabe. Por mi parte le aseguro, señor Van Aldin, que sabré ser discreto. Bueno, sí, es cierto que no le he dicho toda la verdad, contestó desdiciéndose Van Aldin. Verá usted, siguió. Algunos días después me puse en contacto con mi yerno. Ah. Para ser exacto, envié a mi secretario, el comandante Knighton, para que hablase con él, con instrucciones de ofrecerle la cantidad de 100.000 libras esterlinas si no se oponía al divorcio. Le dijo que me fuese al diablo. Ah, exclamó Poirot. No mostró la menor emoción y empezó a ordenar los hechos en su cerebro. El señor Kettering ha declarado a la policía que ni vio ni habló con su mujer durante todo el viaje. ¿Cree usted esa declaración, señor Van Aldin? Sí, seguramente hizo todo lo posible para evitar el encuentro. ¿Por qué? Porque él iba con otra mujer. ¿Mireia? Sí. ¿Cómo se enteró usted de eso? Por un hombre al que ordené que le siguiera los pasos. Me dijo que ambos habían salido en aquel tren. Comprendo. En ese caso, como antes ha dicho usted muy bien, no es probable que intentase ver a su mujer. El hombrecillo guardó silencio durante largo rato sin que Van Aldin interrumpiera su meditación. Capítulo 17. Un aristócrata. ¿Habías estado ya en la Riviera, Jorge? Preguntó Poirot a la mañana siguiente a su criado.
Jorge era un inglés de pura raza, de rostro impasible. Sí, señor, contestó. Estuve aquí hace 2 años, cuando me hallaba a las órdenes del Lord Eduardo Frampton. Y hoy estás a las de Hércules Poirot. Buena manera de ascender un hombre en la vida. El criado no replicó a la observación. Tras una pausa dijo: ¿El traje gris, señor? Hoy el aire es algo fresco. El chaleco tiene una mancha de grasa, dijo Poirot. Me cayó en él un morceau de filet de sol a la Jeannette comiendo el martes en el Ritz. Ya no existe esa mancha, señor. La limpié, dijo Jorge en tono de reproche. Très bien. Estoy satisfecho de ti, Jorge. Gracias, señor. Hizo una pausa y Poirot dijo pensativo: Supongamos por un momento, Jorge, que hubieses nacido en la misma esfera que tu último señor, Lord Eduardo Frampton, y que, arruinado, te casaras con una mujer enormemente rica, pero que después se propusiese, con grandes razones para ello, divorciarse de ti. En tal caso, ¿qué harías? Procuraría por mis medios hacerla variar de opinión. ¿Por qué medios? ¿Pacíficos o violentos? Jorge lo miró extrañado. Perdone usted, señor, dijo, pero un aristócrata no puede conducirse como un tendero. Desde luego, no recurriría a ninguna acción baja. ¿No? Pues yo no estoy muy seguro de eso. Pero acaso tengas razón. Llamaron a la puerta. El criado la abrió discretamente unas pulgadas. Se oyó un murmullo de voces y Jorge volvió hacia Poirot diciéndole: Han traído una nota, señor. Poirot la miró. Era del señor Coe, el comisario de policía. Decía lo siguiente: Vamos a interrogar al conde de la Roche. El juez de instrucción le ruega que esté usted presente. Enseguida, Jorge, mi traje. Un cuarto de hora después, elegantemente vestido con su traje gris, Poirot entraba en el despacho del juez de instrucción. El señor Coe estaba allí también. Los dos saludáronle amablemente. El asunto es desconcertante, dijo el señor Coe. Parece que el conde llegó a Niza el día antes del crimen. Si eso es cierto, habrá que desechar la culpabilidad del conde, contestó con amabilidad Poirot. El señor Carrech carraspeó. Nosotros no podemos aceptar esa coartada sino tras una seria investigación, sentenció al tiempo que tocaba un timbre que había sobre la mesa. Poco después, un hombre alto, moreno, elegantemente vestido, entró altivamente en la habitación. Tan aristocrático era el porte del conde que hubiera parecido una herejía decir que su padre había sido en Nantes un oscuro comerciante de granos, lo cual era, a pesar de todo, la pura verdad. Viéndole, se hubiera jurado que innumerables antepasados suyos habían perecido en la guillotina durante la Revolución Francesa. «Heme aquí, señores», dijo con altivez el conde. «¿Pueden decirme qué desean de mí?» «Haga el favor de sentarse, señor conde», invitó cortésmente el juez. «Se trata de la muerte de la señora de Kettering, sobre la cual estamos haciendo investigaciones». «¿La muerte de la señora de Kettering? No entiendo». «Usted estaba en relaciones con esa señora, ¿verdad?» «Sí, tenía cierta amistad con ella. Pero ¿qué tiene que ver esto con ustedes?» Y ajustándose el monóculo, miró fríamente a su alrededor, posándose su vista unos instantes sobre Poirot, el cual le miraba con cierta expresión admirativa que halagó su vanidad. El señor Carrech recostóse en su sillón y carraspeó. «Tal vez no sepa usted, conde, que la señora de Kettering murió asesinada». ¿Asesinada? ¡Oh, mon Dieu, qué horror! La sorpresa y la pena eran naturalísimas, tan bien expresadas que parecían sinceras. La señora de Kettering fue estrangulada entre París y Lyon y sus joyas robadas. ¡Qué iniquidad!, gritó el conde. La policía tendría que hacer algo contra esos bandidos de los trenes.
Hoy día nadie puede viajar seguro. En el monedero de esa señora, siguió el juez, encontramos una carta suya, señor. Según parece, debía reunirse con usted. El conde se encogió de hombros y separó las manos. ¿Por qué mentir?, dijo francamente. Al fin y al cabo, todos sabemos lo que son estas cosas. No tengo inconveniente en decir aquí, entre nosotros, que es cierto. Se reunió usted con ella en París y viajaron juntos, ¿verdad?, preguntó el señor Carrech. Esa fue nuestra primera intención, pero luego, de acuerdo con el deseo de ella, convinimos en encontrarnos en Hyères. Ah, entonces no se reunió usted con ella en la estación de Lyon la tarde del día 14. No, señor. Yo llegué a Niza en la mañana de aquel día, por tanto era imposible que estuviera en París. Bien, bien, dijo el señor Carrech. Ahora, como simple formulismo, ¿quiere hacer el favor de contarnos lo que hizo usted durante la noche del día 14? El conde reflexionó unos instantes. Cené en Montecarlo en el Café de París. Luego fui al Sporting, donde gané unos miles de francos. Se encogió de hombros. Y volví a casa alrededor de la 1. Perdone, pero ¿puede decirme cómo volvió usted a su casa? En mi automóvil. ¿Le acompañaba alguien? No. ¿Tiene usted algún testigo que confirme su declaración? Claro que sí. Varios amigos míos bebieron aquella noche. Al entrar usted en su villa, ¿le abrió la puerta al criado? La abrí yo mismo, con mi llave. Ah, murmuró el magistrado. Tocó de nuevo el timbre. Abrióse la puerta y entró una ordenanza. Haga usted pasar a la camarera, la señorita Mason, mandó el señor Carrech. Bien, señor juez. Adam Mason entró. ¿Tiene usted la bondad, señorita, de fijarse bien en este caballero? Y señaló al conde de la Roche. ¿Recuerda usted si fue él quien entró en el departamento de su señora en la estación de París? La mujer miró atentamente al conde, que estaba, al parecer, muy nervioso, como pudo advertir Poirot. No puedo asegurarlo, dijo al fin la camarera. Puede ser y puede no ser. Como solo lo vi de espaldas, no puedo asegurar nada, aunque me parece que sí, que es el mismo. Pero no tiene usted seguridad. No, dijo de mala gana la doncella. No estoy segura. ¿Había ya visto usted a este caballero en casa de su señora? La mujer volvió la cabeza. Yo no veía a ninguno de los visitantes, a no ser que se quedaran a comer en casa. Está bien, señorita, puede usted retirarse, dijo el magistrado. Acababa de sufrir sin duda una decepción. Un momento, dijo el detective. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacer una pregunta a la señorita. Desde luego, señor Poirot, no faltaba más. Poirot se dirigió a la camarera. ¿Puede decirme usted qué pasó con los billetes? ¿Qué billetes? Los billetes de Londres a Niza. ¿Quién los llevaba, usted o su señora? La señora llevaba el suyo y yo llevaba los demás. ¿Qué pasó con ellos? Se los entregué al empleado del vagón. Me dijo que se hacía así. Creo que hice bien, ¿verdad? Sí, era un detalle que quería saber, nada más. El señor Coe y el juez de instrucción le miraron con curiosidad. Adam Mason permaneció allí sin saber qué hacer durante unos instantes. Al fin el juez le indicó que podía retirarse y se fue. Poirot escribió algo en un pedazo de papel y se lo tendió al señor Carrech, quien, después de leerlo, tosió. Bueno, señores, preguntó con altivez el conde. ¿Van ustedes a entretenerme mucho tiempo todavía? No, claro que no, se apresuró a decir amablemente el señor Carrech. Todo se ha aclarado respecto a su posición en este asunto.
pero naturalmente teníamos que interrogarle debido a la carta que se encontró en el monedero de la señora. El conde se puso en pie, cogió su bastón y con una breve reverencia salió del despacho. «Tiene usted razón, señor Poirot», dijo el juez. «Es mucho mejor hacerle creer que no se sospecha de él y así comprobaremos la coartada, pues me parece que no es muy firme». «Es muy probable», convino Poirot. «Rogué al señor Kettering que viniese aquí esta mañana», advirtió el juez, «aunque en realidad no creo que podamos preguntarle muchas cosas. Sin embargo, como hay 2 o 3 puntos algo oscuros». Se detuvo y empezó a rascarse la nariz. «¿Qué son?», tosió el magistrado. «Esa señorita Mireia con quien se dice que viajó. Ella se hospeda en un hotel y él en otro, cosa muy extraña». «Parece», observó el señor Ko, «que obran con precaución». «Eso», dijo triunfalmente el señor Carrege. «¿Y por qué han de ser tan cautos?». «Un exceso de precaución es siempre sospechoso, ¿verdad?», preguntó Poirot. «Precisement». «¿Podemos hacer algunas preguntas al señor Kettering?», añadió Poirot. El magistrado dio algunas instrucciones. Momentos después, Derek Kettering, risueño como siempre, entraba en la habitación. «Buenos días», dijo cortésmente el juez. «Buenos días», contestó con tono breve el recién llegado. «¿Hay algo de nuevo?». Derek se sentó, dejando el bastón y el sombrero sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó impaciente. «Hasta ahora no hemos descubierto nada nuevo», le notificó el señor Carrege. «Muy interesante», dijo secamente Derek. «¿Y me han hecho venir para decirme esto?». «Creímos que a usted le interesaría saber la marcha del asunto», explicó el juez. «¿Aún en el caso de que no exista ninguna marcha?». «Además, deseábamos hacerle algunas preguntas». «Pues ustedes dirán». «¿Está usted seguro de que no vio ni habló a su esposa en el tren?». «Ya les dije a ustedes que no». «Sin duda tendría usted algunos motivos para no verla». Kettering miró extrañado al juez. «Yo no sabía que ella estuviese en el tren», dijo, espaciando voluntariamente las palabras como si hablase con alguien de dura mollera. «Eso es lo que usted dice», murmuró el señor Carrege. Derek arrugó el entrecejo. «Me gustaría saber a dónde va usted a parar. ¿Quiere saber lo que pienso yo?». «Sí, ¿qué piensa usted?». «Pues sencillamente que la policía francesa tiene mucha fama. Sin duda conocerá usted las bandas de ladrones y es vergonzoso que un caso así pueda ocurrir en un tren de lujo, sin que la policía logre dar con los culpables». «Para eso estamos trabajando». Poirot dijo de repente, juntando las yemas de sus dedos y mirando inocentemente al techo. «He oído decir que su mujer no ha hecho testamento». «Sí, no creo que lo haya hecho», convino Derek. «¿Por qué lo dice usted?». «Es una bonita fortuna la que usted hereda», dijo Poirot. «Una fortuna muy bonita». A pesar de tener la vista clavada en el techo, advirtió que el rostro de Kettering se ensombrecía. «¿Qué quiere usted decir?». «Pero bueno, ¿puedo antes saber quién es usted?». El detective apartó la vista del techo y miró fijamente al joven. «Me llamo Hércules Poirot», dijo lentamente, «y soy sin duda el mejor detective del mundo». E insistió. «¿Está usted seguro de que no habló con ella?». «¿A dónde va usted a parar? ¿Usted está insinuando que yo la maté?». Se echó a reír. «Vamos, yo no debería dejarme llevar por mi temperamento. Es una cosa tan absurda. De haberla matado yo, ¿creen ustedes que hubiera tenido necesidad de robarle las joyas?». «Eso es verdad», dijo Poirot como abrumado. «No había pensado en eso».
Si existe un caso evidente de asesinato por robo, es este, dijo Catherine. Pobre Ruth. Los rubíes han sido fatales para ella. Tengo entendido que antes de que pasaran a su poder ya habían sido causa de varios asesinatos. Poirot se irguió en su silla. Una luz verde pasó por sus ojos. Una pregunta más, señor Kettering, dijo. ¿Quiere usted hacer el favor de decir cuándo vio usted a su esposa la última vez? Un momento, señor. Derek trató de recordar. Sí, creo que fue hace unas 3 semanas, aunque no puedo precisar la fecha exacta. No importa, contestó Poirot. Eso es cuanto deseamos saber. Bien, dijo Derek impaciente mirando al señor Carrege. ¿Hay algo más? El juez miró a Poirot, quien le contestó con un ademán negativo. No, señor Kettering, dijo después. No tenemos ya necesidad de molestarle. Buenos días. Muy buenos, contestó Kettering, y salió cerrando con violencia la puerta. Poirot se inclinó hacia adelante y preguntó en cuanto el joven hubo salido. ¿Cuándo habló usted al señor Kettering de estos rubíes? No le he hablado de ellos, dijo el señor Carrege. Hasta ayer, que nos lo dijo el señor Van Alden, no sabíamos ni que existieran. Sin embargo, en la carta del conde se mencionan. El señor Carrege pareció ofendido. Pero es el caso que yo no hablé de esa carta al señor Kettering, dijo con extraña voz. Hubiese sido una verdadera indiscreción, dado el estado actual de las cosas. Poirot se inclinó hacia él y golpeó la mesa con violencia. Entonces, ¿cómo sabía él la existencia de los rubíes? Su mujer no se lo pudo decir, porque no la había visto desde hacía 3 semanas. Por otra parte, no es probable que Van Alden ni su secretario aludiesen a ellos. Sus entrevistas fueron de muy distinta índole, y en los diarios no se habló para nada de la compra de los rubíes. Púsose en pie y cogiendo el bastón y el sombrero murmuró. Sin embargo, nuestro hombre conocía la existencia de las joyas. Me gustaría saber cómo se ha enterado. Sí, me gustaría mucho saberlo.